Iniciar la grabación. Son 18 horas, son 3 horas, son 4 horas, 5 minutos. Y bueno, ya esta semana tenemos algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Primero me gustaría dar una retroalimentación sobre la tarea 1, ¿no? Que que tuvimos que entregar hasta el domingo, ¿no? Ya todas las notas están calificadas y hay algunos problemas que ustedes tienen que ya desde este momento tomar conciencia, ¿ya? Lo primero es que no se admite copias, ¿no? De textuales, de textos, sea de internet, sea de libros, de artículos, de cualquier parte, ¿no? En el momento que ustedes suben una tarea a Canvas, ya automáticamente se detecta, ¿no? Qué está copiado y de dónde se sacó, ¿no? Entonces, eso no se admite. Estamos en el nivel superior de educación y ya tenemos que tener la capacidad de generar nuestras propias ideas y conclusiones, ¿no? Aún más en se tratando de una tarea tan relativamente sencilla, en el sentido de que no era una producción textual muy larga, ¿no? Era una infografía donde deberíamos presentar el concepto de sociedad de información y características de esa sociedad, ¿no? Adicional, deberíamos tener el cuidado, ¿no? De utilizar como base o como punto inicial, como punto de partida, ¿no? Los textos que tenemos acceso nosotros, sea el texto base, sea la guía didáctica, ¿no? Esto para mantener alineado el tema de la sociedad, de los conceptos, ¿no? Hubieron algunos trabajos que presentaron un concepto de sociedad de información un poco que se aplica o un poco direccionado a una temática, por ejemplo, de la educación, que no está mal, ¿no? Y son conceptos correctos. Sin embargo, no están relacionados directamente con el tema de las organizaciones y empresas, que es lo que concerne a nosotros, lo que corresponde a nosotros, ¿no? De esta manera, yo les recomiendo siempre, busquen primerito de todo, ¿no? Lo que está en la guía y lo que está en el texto base como punto inicial. No es que tienen que quedarse solo con lo que está ahí, ¿no? Al revés, ustedes deben buscar otras fuentes, ¿no? Sin embargo, no puede estar discrepando, no puede haber una incoherencia, ¿no? O no estar relacionado con eh, perdón, hemos estudiado en el material base, ¿no? Considerando las notas, por favor, los que quizá quieran subir nuevamente la tarea, les voy a dar chance hasta el viernes, ¿ya? Para que ustedes puedan ahí volver a subir la tarea, rehacerla, ¿no? Sin embargo, si ya es como nuevamente copia o algún problema de esta naturaleza, ya y ahí quedamos con la nota que está, ¿no? La nota que corresponde, que es la nota más baja, ¿ya? Entonces, esto por un lado, apenas para aclarar, ¿ya? Vamos a lo nuestro entonces, ¿ya? Tengo una presentación, me gustaría compartir con ustedes. Por favor, me dé un segundo. Voy a compartir la pantalla. Esta semana, ya estamos en la semana 3. Estamos en la semana 3 y vamos a ver ya eh, la unidad 2, ¿no? En la unidad 2, que la vamos a ver esta semana y la siguiente semana, trata sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la gestión del conocimiento. Hemos visto algunos elementos introductorios en la semana 1 y 2, que fue justamente el tema de la sociedad de la información, cómo partimos, ¿no? Desde un primer inicio, desde un primer punto, de una sociedad donde nosotros trabajábamos con elementos, con artefactos más sencillos o no tan tecnológicos, ¿no? Estábamos en una era industrial y fuimos desarrollando, ¿no? Nuestros conocimientos y nuestras capacidades de manera que llegamos a una sociedad un poco más refinada, podríamos decir así, donde lo más importante que el trabajo braçal es el trabajo intelectual, ¿no?
Entonces, hemos venido caminando en una evolución desde la revolución industrial, en el momento que concretizamos la ciencia de la administración y hemos venido tomando nota, digamos así, sistematizando esos conocimientos, atravesando ahí durante este ciclo y poco, ¿no? Algunas etapas, ¿no? Para llegar hasta este momento. Pasamos entonces, tanto en la manera como nos organizamos como sociedad, como también como la manera como nos organizamos como empresa, como organización, ¿no? Eh, ah, criando oportunidades diferentes de realizar las cosas. En un primer momento teníamos muchos recursos manuales, ¿no? Partido desde la máquina movida a vapor hasta llegar a la movilidad eléctrica, ¿no? A las máquinas equipadas de manera eléctrica, ¿no? Hasta hoy tenemos ahí inteligencia de las cosas, inteligencia artificial, Big Data y todos los conceptos que conforman, ¿no? Este entorno, este contexto en lo cual estamos viviendo ahora presentemente, ¿no? Que es esta sociedad del conocimiento, ¿ya? En esta semana, entonces, vamos a ver estos fundamentos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué conceptos son importantes comprender, ¿no? A partir, entonces, de este conocimiento que desarrollamos sobre la sociedad del conocimiento, valga la redundancia, ¿no? Entonces, antes de entrar al contenido propiamente dicho y un poco para que ustedes estén claros, estemos todos alineados, ¿no? Esta semana tenemos la entrega del Foro 1, ¿ya? Foro es una discusión, entonces no se admite, ¿ya? Que se suba adjunto, ¿ya? Que se suba un archivo en Word. La persona que sube, ¿no? Un archivo adjunto tendrá la calificación 0, ¿ya? Porque la idea es que un foro sea dialógico, ¿no? Entonces, que yo comparta algo y que alguien pueda leer y estar de acuerdo o complementar o corroborar o incluso manifestar una discordancia, ¿no? No estar de acuerdo con lo que he puesto, ¿ya? Entonces, esa es la primera regla, ¿no? Que no se puede adjuntar tu opinión, no puedes, ¿ya? Tienes que escribir ahí en el cuerpo, en la cajita que se abre, para redactar entonces tu participación en el foro. ¿Y qué tienen que hacer ustedes, ya? En esta semana estamos estudiando sobre algunos tipos de conocimiento y vamos a ver enseguida qué es el conocimiento tácito y qué es el conocimiento explícito, ¿no? Y nosotros queremos que ustedes razonen sobre eso. Tomen estos dos conceptos y lo apliquen en la práctica, ¿no? Entonces pedimos que ustedes citen un ejemplo de conocimiento tácito y un ejemplo de conocimiento explícito, considerando una experiencia que ustedes hayan tenido en el momento que estén en la UTP, en un servicio o una atención, sea por Zoom o sea de manera presencial, ¿ya? Entonces, mismo que ustedes hayan ido al centro o que ustedes hayan tenido una oportunidad de atención por Zoom, ¿no? No contact center, no, apenas atención por Zoom o atención presencial, ¿no? Porque eso es el equipo de servicios estudiantiles, ¿no? Que ustedes puedan identificar alguna experiencia que ustedes hayan tenido donde se evidencia el conocimiento tácito y donde se evidencia el conocimiento explícito, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ya vamos a revisar estos conceptos y quizás regresamos un ratito para explicar un poco más, ¿no? Entonces, vamos a hablar, recuperar de nuevo, ¿no? Fortalecer, mejor diciendo, lo que hemos visto en la semana anterior sobre esa historia de gestión del conocimiento. Vamos a hablar qué es el conocimiento, un concepto que estamos manejando ya tomando en cuenta el texto guía que tenemos, ¿no? Y la guía didáctica, el texto base y la guía didáctica. Y dos clasificaciones básicas para conocimiento, ¿ya? Entonces, hablando un poco de la historia, nosotros hemos ya visto, y ustedes han visto también la semana anterior, que a partir de los 50, entonces, nace un poco esta preocupación de cómo vamos a valorar, ¿no? Económicamente el conocimiento que las personas tienen, ¿no? Y aunque haya nacido con este interés, parece tan feo, ¿no? De solo pensar en plata, ¿no? El conocimiento ha ganado un espacio tremendo y porque sí efectivamente ha generado muchos resultados positivos a las organizaciones y también obviamente
¿no? Valores monetarios, ¿no? O ganancias, ¿no? Para los dueños de la empresa y para toda la organización. Entonces, a partir de los 50 empieza a desarrollarse, ¿no? Estos conceptos o estos estudios o esas teorías que tienen como base aumentar, desarrollar la capacidad de generación de conocimiento en las organizaciones, ¿no? Está relacionado a un elemento, a un tema de posguerra, ¿no? En que vivimos, en que salimos de la Segunda Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde las naciones o naciones importantes, industriales, como Alemania, Italia, Japón, ¿no? Tuvieron que sacarse, ¿no? De una situación muy delicada en el contexto, estaban realmente con tierra arrasada, ¿no? Habían sufrido grandes intervenciones por la guerra mismo, estaban destruidos prácticamente y tuvieron que reerguerse, salirse, ¿no? De esta situación del posguerra, ¿no? Cuando ustedes estudien o se han estudiado ya la gestión de la calidad, se van a dar cuenta que justamente coincide con este periodo posguerra la reinvención que Japón ha tenido para criarse o recriarse como una nación industrial. Entonces, ellos buscaron, sí, recursos, personas, conocimientos en otros países para criar y recriar su propia existencia como nación, naciendo entonces como una potencia, ¿no? Aprovechando mucho los conocimientos que ellos mismos tenían de su propia cultura, pero lo mezclando también con conocimientos de otras personas que vinieron de afuera, como por ejemplo Deming, ¿no? Deming, el ciclo de Deming, el ciclo PDCA que ustedes van a estudiar o ya estudiaron, ¿no? Que era un pensador, un científico americano, pero que fue a Japón para crear y desarrollar mejor su teoría, ¿no? Entonces, es un aprendizaje a partir de la experiencia también, donde se valora mucho los conocimientos que las personas tienen y van desarrollando a lo largo de su experiencia, su vivencia en una determinada organización o determinado contexto, ¿no? Recuperando entonces el tema de la sociedad del conocimiento, porque hemos estado desarrollándonos desde ahí, desde este entonces, este contexto histórico, para llegar a este punto que tenemos, trayendo tres características aún pensando, ¿no? En esa historia de la gestión del conocimiento. Primero que nos enfrentamos a partir de esta época una disminución de las fronteras, ¿no? Nos deparamos con la globalización, donde los mercados forzaron, ¿no? Con que las naciones disminuyeron, por ejemplo, los elementos burocráticos para poder mejorar y aumentar la negociación y la comercialización entre los diferentes países y los diferentes continentes. Y eso se debió mucho por la aceleración que tuvimos, por ejemplo, en tema de transporte, ¿no? Antes demorábamos mucho tiempo para ir en barco, ¿no? De un continente a otro. Sin embargo, con la mejora de las tecnologías, ese tiempo disminuyó. Entonces, podríamos aumentar potencialmente la entrega de cargas o intercambio de cargas, venta, el comercio exterior, ¿no? Lo mismo se dio con los aviones, por ejemplo, pero también con las telecomunicaciones, ¿no? Que pasamos mismo que en los años 50 no teníamos internet como lo tenemos hoy, no teníamos esta conectividad que tenemos hoy, pero hemos estado desarrollándonos, por ejemplo, en los elementos telefónicos, ¿no? Y podríamos ya cerrar contratos, evaluar, en fin, ¿no? El segundo elemento fue que explica, ¿no? Y que nos ayuda a entender este entorno para la generación o para la creación de la gestión del conocimiento, es la popularización de la tecnología. Ya hoy ustedes se dan cuenta, todos o mucha gente tiene acceso a computadores, a computadoras, a internet, a celulares, a smartphones, ¿no? A relojes inteligentes, en fin.
Y esto viene también de alguna manera, en una menor escala, ¿no? Desde los años 50, aumentando gradualmente hasta llegar a un contexto donde la tecnología realmente está súper avanzada en el sentido de la democratización y del acceso que tenemos a esos recursos, ¿no? Y el conocimiento como tal, donde la organización lo ve como un activo importante. Y hay una preocupación cuando hablamos sobre los tipos de conocimiento, perdón, ya, disculpe, en que este conocimiento tiene que ser también concretizado de manera organizacional. Por eso vimos en la clase anterior, en la semana anterior, trabajamos sobre el concepto de capital intelectual. El capital intelectual está conformado por algunos aspectos, está también por la fuerza humana, por el capital humano, ¿no? Pero también está basado en el capital relacional y el capital estructural, que son dos elementos no individuales, sino colectivos o organizacionales, ¿no? Dentro de la historia aún de la gestión del conocimiento, nos deparamos entonces con dos teorías sobre la gestión del conocimiento, que conforman dos escuelas, ¿no? Primero la escuela oriental, y ahí tenemos algunos japoneses que son claves en el estudio de la gestión del conocimiento, como son Nonaki Takeuchi, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Donde el conocimiento es tomado como un proceso, es decir, no es algo que voy a consumir como una taza de café, es algo que voy a trabajar, elaborar, procesar. Voy a criar individualmente o colectivamente a partir de un contexto que es dado dentro de la organización. La escuela occidental, por otro lado, toma el conocimiento como un objeto, ¿ya? Que lo puedo tangibilizar y transferir de manera más fácil. Este video, por ejemplo, ya es un objeto del conocimiento y que se puede transferir fácilmente a otras personas. Este cuadro lo retiré de la guía didáctica y es importante que ustedes lo revisen nuevamente y presenta algunos elementos, ¿no?, que diferencian las dos escuelas a partir de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo considera la empresa? La escuela oriental lo considera como un organismo vivo y la escuela occidental como un mecanismo que procesa información. El conocimiento para la escuela oriental es entendido como un proceso psicológico relacionado con la experiencia, con este proceso de desarrollar las cosas, ¿no? La escuela occidental, a su vez, lo toma como una producción, el conocimiento es una producción obtenida a partir de la gestión adecuada de la información. La estructuro bien, la ato bien, pongo en un video, en un libro, en un manual y la entrego. El tipo de conocimiento valorado o más valorado en la escuela oriental es el tácito y en la escuela occidental es el explícito. Ya lo vamos a recuperar esos dos conceptos más adelante, ¿no? Departamento que toma acciones sobre la gestión del conocimiento. Para la escuela oriental estamos hablando de los recursos humanos, porque obviamente estamos hablando del manejo individual del conocimiento, ¿no? Para la escuela occidental lo ve como una pieza de ingeniería, donde los sistemas y gestión de la información son más importantes que las personas que crían este conocimiento, ¿no? Y aquí tenemos los exponentes o las personas más relevantes, ¿no? Para la escuela oriental, como ya había comentado, están los japoneses, Nonaki Takeuchi. Y para la escuela occidental está Davenport y Prusak, que son los nombres más conocidos, ¿ya? No hay por qué decir o por qué tomar una escuela en función de la otra, o que hay que comparar para decir una es mejor, la otra es peor, no. Las dos se cuadran en diversas y distintas situaciones y las conocemos a estas dos escuelas para organizar la manera como nos relacionamos con la gestión del conocimiento en las organizaciones, ¿ya? ¿Qué es el conocimiento? Entonces, el conocimiento está definido como una información valiosa y subjetiva que ha sido validada y organizada en un modelo mental y que permite a las personas actuar. Un conocimiento es algo que lo tomamos como verdadero y está socializado entre ambos o entre muchas partes. Por ejemplo,
¿ya? Si les muestro este papel, ustedes van a decir junto conmigo que es un papel blanco, ¿no es cierto? No es azul, no es amarillo, puede estar un poco sucio quizá, pero es blanco, no es negro, ¿ya? El conocimiento que todos tenemos, los que no somos daltónicos y no tenemos ningún problema de ver el color de esa servilleta, ¿ya? El conocimiento que tenemos que es blanco es un conocimiento porque nosotros en algún momento como humanidad convencionamos que cada cosa que tiene este color se llamará blanco, ¿ya? Entonces, hubo un momento en que convencionamos, en que estuvimos de acuerdo, ¿no? Entonces, es una creencia que está compartida entre muchas personas, justificada porque lo vemos, porque estamos de acuerdo, ¿ya? Y que es tomada como verdadera. Esto es un conocimiento. Entonces, mi opinión sobre si el café que está en la taza es bueno o es malo, le falta azúcar o está con demasiado azúcar, no es un conocimiento porque es mi opinión, ¿ya? El conocimiento tiene que tener esas dos instancias, tiene que ser validado por personas, por diferentes personas, ¿no? Y tiene que estar justificado y ser un elemento verdadero para esta comunidad. Obviamente nosotros nos vamos a deparar con el elemento cultural que asume diferentes cosas. Por ejemplo, hay países, creo que es India, que cuando sonreís a una persona para saludar, te toman a mal. Y nosotros en el occidente, o al menos aquí en América Latina, cuando sonreímos a otra persona, estamos saludando y siendo amables, ¿no? Entonces, es una creencia verdadera y justificada para nosotros, pero no para otra cultura. Y esto puede variar en diferentes contextos. Por eso tiene que estar justificada diciéndose, en América Latina, cuando saludamos a las personas con una sonrisa, es una señal de amabilidad, de afectividad con la otra persona. Tenemos dos tipos de conocimiento, el conocimiento individual y el conocimiento, organizacional. El conocimiento individual es el conocimiento que tengo yo a partir de mis experiencias. Cuando preparé esta clase, utilicé todos los conocimientos que tenía acceso, las cosas que he vivido, incluso las clases anteriores que he dado sobre ese mismo tema para mejorarla, cambiar, añadir o quitar cosas, ¿no? Es mi conocimiento. Nadie lo podría haber armado igualito a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque adicional a tener los conocimientos que leí en los libros, que tomé de la internet o de donde sea, ¿ya? Yo utilicé mi experiencia, es mi conocimiento, ¿no? Y ahí está, ella está calcada en la experiencia que tengo yo, en la intuición que tengo yo, que va más allá de lo que es saber algo, es perceber algo, ¿no? Tener la percepción, la sensibilidad de comprender el contexto y la creatividad para cambiar las cosas que estaban antes para convertir en otras diferentes, ¿no? El conocimiento organizacional, vuelta, estamos hablando del conocimiento que es como que la experiencia de la organización. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que no podemos decir que las paredes de una empresa tienen un conocimiento porque no lo tienen. El conocimiento depende de las personas que están dentro de esta organización. Sin embargo, hay evidencias, y lo podemos percibir, que hay comportamientos que se van repitiendo a lo largo de los años en función de la manera como las cosas se ordenan o se organizan en una organizacional. Adicional, tenemos sí el concepto de capital intelectual. Y todos los conocimientos que están registrados, por ejemplo, en manuales, en videos, en grabaciones, y también los conocimientos sobre las relaciones que se manifiestan, la forma como los procesos están estructurados en una organización, da esta característica o refuerza este concepto de que sí hay un conocimiento organizacional. Adicional a estos dos tipos de conocimiento, individual y organizacional, tenemos el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, que es justamente lo que tenemos que trabajar esta semana para el foro 1, ¿no?
El conocimiento tácito es el conocimiento más relacionado con el individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy atado a la experiencia que tengo yo, a las habilidades que tengo yo y que no las puedo transferir aunque la quisiera. Entonces, tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando tenemos muchos años haciendo una cosa y no necesita estar escrita por nadie estas cosas y las sabemos. La sabemos y la podemos transferir a otras personas o explicar a otras personas, ¿no? Aunque sea muy difícil esa explicación, sí es posible, ¿no? Dos ejemplos que siempre me gusta dar. El primero es de nuestras abuelitas, que utilizan, por ejemplo, las hojas y las plantas para hacer ahí sus aromáticas o sus tés, ¿no? Y que sirven, que tienen un conocimiento muy propio de estas abuelitas para decirnos, mira, cuando estás mal de la panza, toma este té de, no sé, de algo, de una planta, ¿no? O de hortelã, no sé, de menta, no sé, cualquier planta, ¿no? Ah, ella no estudió medicina o farmacia o bioquímica o plantas ni nada. Quizá con mi abuelita, por ejemplo, que ha tenido una educación mínima, no ha ido a la universidad, ¿no? Pero ella conocía muchos tés, muchas aromáticas y que sí curaban, ¿no? Decía que si pasamos alcohol con una florcita que hay en el campo, ayuda a cicatrizar, en fin, ¿no? Muchos conocimientos que ella tenía y que adquirió con su mamá y quizá con su abuelita también, y que se fueron adaptando en ella. Este conocimiento no lo aprendió por los libros, lo aprendió observando, mirando, ¿no? Y que nosotros podemos también observar y aprender con este aprendizaje. El segundo ejemplo es un ejemplo que trae la obra, el libro de gestión de conocimiento de Nonaki Takeuchi, en que ellos describen una situación, un caso donde la empresa quería elaborar una máquina de hacer pan. Y elaboraban, criaban, hacían y el pan salía mal. Entonces ellos fueron, entrevistaron a un señor panadero de mucha experiencia. Entrevistaron, hicieron preguntas, consultaron, regresaron de nuevo al pan malo. Entonces tuvieron la idea de tomar los ingenieros, los investigadores, e ir a observar este señor haciendo el pan. Y con el movimiento de las manos, más que con la explicación de cómo movía las manos, pudieron lograr hacer entonces una máquina, ¿no? Que hacía un pan quizá no tan bueno cuanto de las manos del panadero, ¿no? Pero que permitía tener ahí algo muy rico, ¿no? Entonces ese es el conocimiento tácito. Es algo que no te puedo explicitar directamente, pero que te puede ayudar a llegar a una respuesta, a resolución de un problema, ¿no? Ojo entonces con la actividad que tenemos que hacer en el foro. Pedimos que ustedes den un ejemplo, alguna experiencia que ustedes han tenido donde se comprueba, donde puede identificar en servicios estudiantiles un conocimiento tácito, ¿no? Sea por Zoom o sea en presencia en el centro de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo se enfrentaron, por ejemplo, o cuando tuvieron que pedir una información, una instrucción de matrícula, que más allá, por ejemplo, de que la persona haya abierto alguna cosa para leer una instrucción, se recordaron de algo, adaptaron y tomaron entonces este conocimiento que no estaba explicitado, escrito en ningún proceso para ayudar en su situación de matrícula, hablando de un ejemplo hipotético, ¿no? El conocimiento explícito, vuelta, es un conocimiento que está codificado. Entonces, este video será luego un conocimiento explícito, ¿no? Un libro que no tengo aquí a mi mano, pero un libro es un conocimiento explícito, un manual, un informe, un proceso, un procedimiento. Todas las cosas que están de alguna manera escritas o tangibilizadas, puede ser un audio, puede ser una grabación, son conocimientos explícitos. Esos conocimientos son fácilmente transmisibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Considerar las instrucciones que están en la página de la U, en la página de servicios, como los conocimientos explícitos.
Claro que ahí ustedes tienen que recuperar de alguna experiencia suya, ¿no? Para que no sea tan genérico, ¿no? Pero ahí es un claro ejemplo de conocimiento explícito, ¿no? Sin embargo, este conocimiento explícito ni siempre es tan confiable, digamos así, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una figura muy conocida, esto es un iceberg, ¿no? Donde se dice clarito, 20% de lo que vemos o tratamos como conocimiento está aquí como conocimiento explícito, ¿no? Son las cosas que podemos ver y poner la mano y de alguna forma manipular. Están los datos, informaciones, están los documentos, los registros, videos, archivos, todo, ¿ya? Y conforman 20%. ¿Por qué? Porque los otros 80% son conformados por el conocimiento tácito, ¿no? Donde hablamos de la experiencia, la capacidad de razonar, de vincular conceptos, de relacionar contenidos, ¿no? Esta capacidad de decir, mira, entendí, isso está passando, puedo recuperar essa experiência ou algo que leí em outra parte para tentar solucionar este problema. Esto no lo hace un libro por sí solo, ¿no? Esto puede traer como un ejemplo, pero dependiendo de la circunstancia, es algo que solamente nosotros podemos hacer, ¿ya? No es una no hay como decir que uno sea más importante que el otro, de la misma manera como hablamos antes, ¿ya? Sin embargo, ya aquí en el conocimiento tácito siempre nos genera más trabajo y exige de nosotros más esfuerzo para sacarlo, ¿ya? El conocimiento explícito ya está, pero ni siempre lo que está escrito está diciendo todo lo que es necesario hacer. Hay cosas que apenas la experiencia de una persona lo sabe. Y ahí nosotros necesitamos entonces de maneras creativas para que las personas puedan explicitar su conocimiento tácito, ¿no? Entonces esto es del contenido que tenía para el día de hoy, ¿ya? Me alegro mucho de haber podido compartir con ustedes y enseguida envío el video, ¿ya? Un abrazo.